sí mismo cuando me sigue a mí, pero es pecado. A raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, empezó el Bogotazo. En el corazón del centro histórico. La detonación me hizo volver la cabeza. Alcancé a observar cuando una persona le disparaba a otra por la espalda. Le hizo 3 tiros seguidos. Yo salté de mi asiento, atravesé la séptima de 2 brincos, pues estaba joven, y no sabía si correr detrás del asesino o acercarme a la persona que estaba herida, caída, sin saber que era Jorge Eliezer Gaitán. Nos encontramos en la séptima, en el lugar donde murió Jorge Eliezer Gaitán. Fue uno de los más carismáticos y populares líderes del Partido Liberal Colombiano. Grandes multitudes se congregaban cada vez que Gaitán pronunciaba un discurso público. Fue alcalde de Bogotá, fue ministro de Educación, llegó a ser un gran ídolo del pueblo. Buenas tardes, nos encontramos en el centro de Bogotá, donde ocurrieron los hechos del día 9 de abril de 1948, más conocido a nivel nacional como el Bogotazo. Ese día se generó una serie de disturbios en la capital, que fueron como consecuencia del asesinato del líder Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Las personas que presenciaron los hechos vieron que Juan Roa Sierra aparentemente dispara sobre el político. Una multitud de personas muy enojadas estaban cerca del lugar, persiguieron a Juan Roa. En ese momento se encontraba un policía que intentaba protegerlo de la multitud que lo perseguía. El policía lo introdujo a una droguería que se encontraba cerca del lugar del feminicidio. Cuando empezó a interrogarlo, el joven solo decía "Ay, Virgen Santísima", dando muestras de nervios y angustia. La multitud ingresó en la droguería y golpeó a Juan Roa hasta matarlo, posteriormente arrastrando su cuerpo desnudo por toda la carrera séptima hasta las escalinatas del Capitolio Nacional, donde dejaron su cadáver como muestra de lo que es capaz el pueblo. Estos hechos llevaron a la revuelta nacional en contra del gobierno conservador. Ese día hubo saqueos, principalmente en el centro de Bogotá, pero luego se esparcieron por toda gran parte de la capital. Policías y militares intentando desde un principio controlar la situación, mientras que algunos se unieron a la revuelta proporcionando armas y otros tomaron las armas y abrieron fuego sobre los manifestantes. El saldo de este hecho histórico fue cientos de muertos y heridos. Las cifras van desde 700 muertos y hasta más. Los daños materiales corresponden a múltiples saqueos e incendios y derrumbes de 142 construcciones, entre las que se encontraban casas, hoteles, iglesias del centro de la ciudad. Bueno, eso fue la historia del Bogotazo. Por Jorge Eliezer Gaitán, carismático líder popular colombiano de 45 años, con rostro de rasgos duros, enérgicos y gestos apasionados. Un hombre cuya llama estaba a punto de ser apagada, desencadenando así un drama tremendo y desgarrador. Más popularmente conocida como el Septimazo. Aquí en esta zona concurrida de peatones, de ciclistas y de gente que expresa su talento, fue donde hace muchísimos años atrás ocurrió la terrible tragedia del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El autor principal de su muerte fue Juan Roa Daza, el que apenas salía Jorge Eliezer Gaitán del restaurante, aquí ubicado en la séptima. Este señor le hizo impacto de bala hasta asesinarlo. Los que se enteraron de aquel acontecimiento lo acribillaron, lo cogieron a golpes, lo amarraron con corbatas y lo llevaron desde este punto hasta la iglesia de Simón Bolívar, la plaza Simón Bolívar. Todo este trayecto fueron golpeándolo, lo acribillaron hasta desfigurarle el rostro, hacerlo sangrar. Llegaron hasta la iglesia, allá en el centro de la plaza Bolívar frente al Capitolio fue donde la paliza continuó. El asesino de Gaitán fue Juan Roa Sierra, el joven esquizofrénico que vivía en el barrio El Ricaurte. Minutos después de cometer el crimen fue capturado y linchado por la multitud enardecida
que deseaban vengar la muerte de su líder. En esta esquina empezamos. En este lugar fue donde su pueblo decidió hacerle el homenaje a Jorge Eliezer Gaitán. Aquí se encuentra el edificio donde él ejercía su carrera como abogado. Estamos en la séptima, conocida actualmente como el Septimazo, lugar por donde arrastraron a Roa aproximadamente unas 20 cuadras. El Septimazo se reconoce por sus artistas, cantantes y vendedores ambulantes, lo que ahora es un lugar cultural. Y ahí todo el mundo ya entonces comenzaron a gritar a Palacio, a Palacio. Por toda esta calle arrastraron a Juan Roa Sierra, el asesino de Jorge Eliezer Gaitán, el cual lo arrastraban desde su corbata. El pueblo lo cogía a golpes hasta dejarlo inconsciente y llegar a su muerte. Arrastrando de la corbata hacia el Palacio del Presidente, que quedaba del sitio donde mataron a Gaitán unas 20 cuadras. Nos encontramos en la Plaza de Bolívar, donde ocurrieron todos los hechos del Bogotazo, cuando el pueblo incendió todos los edificios que quedaron incinerados. Podemos decir que el cuerpo desnudo y destrozado de Roa finalmente quedó abandonado frente al Palacio Presidencial, donde permaneció aproximadamente por 2 días. De su cuello colgaba una corbata azul a rayas rojas, la única prenda de vestir que le había quedado, después de que cientos de linchantes anónimos lo llevaran a punta de pata y golpes por calles y plazas de la fatídica tarde del viernes 9 de abril. De crucificarlo a la entrada del Palacio de Gobierno. No conformes con matar al asesino de Gaitán, la muchedumbre comenzó a destruir todo lo que encontraba a su paso. Nos encontramos en el Palacio de Justicia, donde Jorge Eliezer Gaitán creó un vínculo de enemigos, donde el gobierno no quería su democracia porque los afectaría. Ese día, Jorge Eliezer Gaitán tenía una cita con un joven estudiante cubano, que años más tarde se convertiría en uno de los líderes revolucionarios más trascendentes del siglo. Nos encontramos en el Hotel Continental, ubicados en la carrera séptima con Avenida Jiménez, hacia donde se dirigía Gaitán antes de ser asesinado. Él se dirigía a este lugar para encontrarse con sus estudiantes, pero lamentablemente nunca pudo llegar. Aquí quedó el cuerpo del doctor Jorge Eliezer Gaitán, después de recibir 4 impactos de bala del aprendiz de conducción y albañil de profesión Juan Roa Sierra. En eso de la 1:15 de la tarde, cuando el jefe del Partido Liberal y 4 amigos más salían del edificio Agustín Nieto de la carrera séptima con calle 13. Los 10 minutos después de haber sido herido, fue trasladado en un taxi a la clínica central, donde a las 2 de la tarde se comunicó al país su fallecimiento. A los 70 años que han pasado de la época más violenta del país, hoy en día aún se recuerda al caudillo del pueblo, un hombre libre de ideales y dispuesto a servir con democracia a la clase obrera y trabajadora.
metido dentro de la multitud. Es lo que luego va a aplicar en su ascenso al poder desde la Sierra Maestra. Las luchas políticas en Colombia asignaron los años posteriores al asesinato de Gaitán.